a todos. Bienvenidos a mi charla sobre el maravilloso mundo de los internals de Python. Bien, ¿quién soy yo? Yo soy Kevin Hernández. Soy ingeniero en informática, por fin, después de mucho tiempo. Soy de Venezuela, de San Cristóbal específicamente, y entre las cosas que me gustan está, por supuesto, Python y Linux. Estas dos cosas porque realmente permiten que uno juegue y se divierta y haga todo lo que quiera hacer sin ningún tipo de restraint, de haces lo que quieres. Actualmente trabajo en una empresa que se llama Aploy. Aploy se encarga del manejo de personas, de recursos humanos. Una empresa está buscando a alguien, lo buscan a través de Aploy y contratan a través de Aploy. Ahora hablemos un poco sobre de qué va la charla. Primero hablaré sobre por qué Python es mágico. Todos sabemos que Python es mágico, pero vamos a ver un poco más sobre por qué. Luego vamos a ver qué implementaciones de Python existen, porque existen varias. Luego vamos a adelantarnos sobre la principal, la CPython. CPython es la implementación oficial y vamos a ver un poquito sobre CPython. Finalmente vamos a hablar sobre la filosofía de Python y sobre cómo se puede contribuir a esto. Y bien, vale, comencemos. Python es mágico. Pues sí, Python es bastante mágico. Y después de un tiempo de trabajar con Python, se va volviendo necesario entender qué es lo que está pasando por debajo. Cuando uno empieza a necesitar escribir algoritmos que son cada vez más complejos, es importante saber qué está pasando debajo, qué es lo que está haciendo Python por dentro. Python, al ser un lenguaje de alto nivel, pues realmente nos permite tener un control, nos da una capa de abstracción muy grande. Es decir, nosotros no nos preocupamos por manejo de memoria, pero hay veces en las que debemos preocuparnos por manejo de memoria, sobre todo cuando estamos haciendo algo que es complejo computacionalmente, tenemos que considerar estas cosas. Por eso es que es importante adentrarnos y ver qué es lo que está pasando under the hood. Bien, básicamente nosotros somos tenemos este escudo Python y este es el mundo real de Computer Science, manejo de memoria y todas esas cosas a las que no queremos saber, pero tenemos que saber. Y sobre todo cuando hacemos algoritmos cada vez más complejos. Bien, hablemos sobre las implementaciones de Python y aquí hay que hacer una diferenciación. Hay que diferenciar entre qué es un lenguaje y qué es una implementación. Un lenguaje es lo que tú escribes en el archivo, ¿verdad? Tú lo escribes y ya. La implementación es el programa que está corriendo ese archivo. Existen muchas implementaciones de Python que tienen distintos objetivos. Y en función de los objetivos que querramos cumplir, tenemos que escoger una implementación diferente. Vamos a hablar sobre algunas de estas implementaciones. Hablemos sobre Jython. Jython une dos mundos bastante distintos. Es una implementación de Python escrito en Java. Normalmente Jython se utiliza cuando se quiere hacer scripting con módulos de Java. Saben que pues, Java es bastante robusto, pero es difícil hacer scripts. Entonces Jython combina estas dos cosas de manera que tú puedes hacer debugging de manera más sencilla utilizando una interfaz muy similar a Python. Ok, MicroPython. MicroPython es uno de mis favoritos porque básicamente es Python diseñado para correr en microcontroladores. Entonces imagínense toda la magia de Python en muy poquita memoria RAM. Para esto es MicroPython. De hecho va a haber un workshop sobre MicroPython el domingo, así que escríbanse para que puedan ir. MicroPython está escrito en Python y en C. ¿Sí? El intérprete está escrito en Python y en C. PyPy. PyPy es uno de mis favoritos y como un dato curioso, su logo es un Ouroboros. Es una serpiente que se come a sí misma y la razón es porque PyPy está escrito en Python. Una de las ventajas de PyPy es que está pensado para hacer una versión de Python más rápida. Es just in time. Es decir, funciona un poquito más rápido que la versión oficial de Python. De hecho, librerías como Django funcionan bien en PyPy. Pueden echarle un ojo a eso. Y por supuesto, lo oficial, CPython. CPython es nuestro bebé. Fue escrito por primera vez en 1994 por Guido van Rossum. Él es un programador holandés, dictador benevolente hasta el año 2018. Él era quien tomaba las decisiones principales de CPython hasta ese año por una controversia que ocurrió. No estuvo de acuerdo con algo y pues decidió alejarse. CPython y Python es muchísimo más que un intérprete.
Cuando nosotros descargamos de la librería oficial de la consola o de la página oficial, estamos descargando CPython. Es la versión oficial. Y todas las otras versiones se basan su implementación en lo que hace CPython. Por supuesto hay otras. Incluso hay una que está escrita en C#. Se llama IronPython, también es interesante. Ahora hablemos un poco. Todo lo que llegue de aquí en adelante va a tratar sobre CPython. Hablamos un poco sobre la estructura del código de CPython. CPython realmente es bastante complejo y tiene muchísimo código. Entonces para adentrarse al código hay que hacerlo por chunks, por pedacitos. Este es el árbol de archivos de CPython. Cuando uno quiere empezar a revisar qué está pasando por allá abajo, pues yo diría que el mejor lugar para empezar es la gramática, para ver cómo se implementa la sintaxis. Los objetos, es decir, las listas, las tuplas, los diccionarios, ver cómo está implementado eso. Y por supuesto la librería oficial, JSON, CSV, todo eso está aquí. CPython es bastante poderoso porque no solamente tenemos un intérprete, tenemos un command prompt, es decir, una terminal interactiva, tenemos muchísimas cosas. Vamos a ver un poquito de cómo es la gramática. Si se fijan, acá está la gramática de Python. Hay bastante. A mí me gusta empezar por aquí porque es como algo que uno reconoce. Uno aquí reconoce la sintaxis, qué es lo que está pasando. Si quieren hacer modificaciones y que no sea break, sino romper, pueden hacerlo. Entonces es un lugar bastante interesante para empezar a romper y ver qué está ocurriendo por allá abajo. Esta notación es la de Bacchus Naur. Las personas que sepan de compiladores entenderán a qué me refiero. Y pues si se fijan, acá está cómo se implementa Python, ¿vale? Por ejemplo, vamos al for statement. Aquí estás. Si se fijan, aquí podemos ver que, por ejemplo, el for tiene un else al final. Se pueden ver este tipo de cosas viendo la gramática, viendo qué es lo que espera Python en la sintaxis. Y esto, por supuesto, es lo que se rompe cuando hacemos algo sintácticamente mal. Ahora hablemos sobre la librería, la carpeta Objects. Ahí adentro es donde están todos los tipos básicos, listas, tuplas, diccionarios, absolutamente todo está ahí. Y ahorita vamos a hablar un poquito más sobre los objetos de Python. Otra carpeta interesante que hay que revisar es, por supuesto, la librería oficial, donde están todas las cosas que utilizamos. Aquí estás. Vamos a revisar, por ejemplo, qué sé yo, CSV. CSV, aquí, cuando utilizamos CSV para hacer manejos de archivos separados por comas, aquí está el código. Si quieren ver cómo está implementado, no me está funcionando y no les sirve la documentación, pueden venir para acá, ver qué está haciendo por debajo. Si quieren hacer algún cambio, lo pueden hacer. Todo está en función de lo que se quiera hacer. Y está aquí mismo, en GitHub, abierto. Si quieren revisar más sobre la gramática, pueden ir a este sitio. Yo voy a compartir en Twitter las diapositivas después de la charla. Y bien, es bastante cool. Ahora hablemos sobre qué ocurre cuando hacemos clic a Enter y estamos estamos corriendo algo. Lo primero que tenemos es nuestro código que escribimos con cariño. Lo segundo que ocurre es que ese código, al hacer Enter, se compila. Sí, se compila. Python no es únicamente interpretado. Se compila y se convierte en un bytecode. Este bytecode está optimizado para funcionar de la mejor forma posible y este bytecode es el que finalmente se interpreta. Esto es preguntas de entrevista, básicamente. Esta interpretación es lo que hace que nuestro código corra. Esto es bastante cool y todo está allí en GitHub. Ok, hablemos sobre los objetos de CPython. Todo en Python es un objeto, ¿vale? Y una forma de observarlo es esto que está acá. Es una parte del código de la definición más básica de los objetos en Python. Esto que está aquí es el método REPR. Esto lo que retorna es un string que representa la clase. ¿Sí? Y si se fijan, escogí este método porque es bastante sencillo, se puede ver lo que está haciendo. Si se fijan, retorna el nombre del objeto y la posición en la que está en la memoria. Entonces, vamos a ver eso. Vamos a copiar esto. Voy a poner esto un poco más grande. Y lo voy a pegar acá. ¿Sí? Luego vamos a imprimir este custom.
Aquí, listo. Si se fijan, este código que se ve acá es lo que se ve acá. Entonces, si alguna vez necesitan entender, oye, ¿por qué o qué rayos es este método? Pueden, por supuesto, la documentación oficial debería ser el primer lugar. Pero aquí también se puede ver qué está pasando por debajo, ¿vale? Pero ahora vamos a sobreescribir este método y vamos a hacer lo mismo. Si se fijan, ahora lo que retorna es lo que yo tengo acá. Entonces, todas estas implementaciones internas se pueden sobreescribir. Eso es cool saberlo. Útil, muy útil. Y todo, absolutamente todo hereda de se puede decir sí que hereda de este método, de esta clase. Sí, te voy a decir así. Ahora, hablemos sobre mi estructura de datos favorita, y yo creo que era la de muchos, los diccionarios. Los diccionarios se utilizan en todos lados en Python. Cuando creamos una clase o un método y recibimos parámetros, lo que estamos recibiendo es un diccionario. Las clases todas tienen intrínsecamente un diccionario asociado en la que se guardan las variables, así que por esta razón los core developers han hecho un esfuerzo en que los diccionarios sean bastante eficientes. Como dato curioso, desde la versión 3.6 los diccionarios son por diseño, son ordenados por defecto. Así que si no han actualizado sus proyectos a la última versión de Python, deberían hacerlo porque se pierden de muchas optimizaciones, sobre todo con los diccionarios. ¿Y cómo están implementados? Bueno, los diccionarios no son más que un hash table. ¿Qué es un hash table? Bueno, un hash table es un arreglo, como cualquiera, de 8 espacios inicialmente, en el que, dado la llave que estamos guardando, se genera un hash, y ese hash se enmascara en el tamaño del arreglo, y en esa posición es donde se coloca el objeto. Eso como un overview de cómo están implementados. Si se fijan, lo que se está guardando aquí es el hash, la llave y el valor que se quiere guardar. Sí, realmente el valor que se quiere almacenar. ¿Por qué se guarda todo esto? Por razones de eficiencia. Cuando los diccionarios tienen más de 2/3 del tamaño del arreglo que está en la memoria, se duplica su tamaño. Entonces, lo que se hace es que se recorre el diccionario y se copia en otro arreglo, y para no volver a generar cada hash, simplemente se tiene guardado y ya es mucho más eficiente. ¿Por qué? Se preguntaron por qué son de 8 espacios. Todos los diccionarios cuando se declaran son de 8 espacios. La razón es porque después de muchos experimentos, los core developers determinaron que casi siempre los diccionarios son de 5 espacios. Normalmente lo son. Y eso está en un comentario en el código. Ahorita se lo muestro. Aquí vemos una parte del código que guarda. Esta es la estructura que se guarda en memoria de los diccionarios. Si se ven, ahí está el hash, la llave y, por supuesto, el valor que se quiere guardar. Aquí está la explicación de por qué tiene 8 espacios y pues la definición de la variable donde está. Este es el algoritmo que copia un arreglo a uno más grande. Si se fijan, lo único que no se vuelve a calcular, solamente se copia de un lado a otro, por eficiencia. Y esta es mi parte favorita. Aquí lo que se está haciendo es buscar, este es el método en C, que busca, dado un diccionario y una llave, busca esa posición y la retorna. Además del diccionario y de la llave, fíjense que se está obteniendo un hash, el hash ya calculado que se quiere buscar, el hash de esa llave, y se está recibiendo una dirección en memoria. Esta dirección en memoria se sobreescribe y es una forma de... Realmente no retorna el valor, sino que lo escribe en memoria y tú puedes leer desde donde lo estabas buscando. Entonces vamos a ver qué es lo que está haciendo esta cosa, ¿sí? Lo primero que hace es calcular el i lo que les mostré. Luego tiene un ciclo infinito, sí tiene un ciclo infinito. Lo primero que hace acá es obtener, por supuesto, el valor en ese i. Revisa si la llave que estoy recibiendo arriba es igual a la llave de ese i, simplemente cambio la definición de memoria. Esto es lo que está haciendo. Esto es una operación de memoria. Aquí está el valor, lo está guardando en la dirección de memoria que se le pasó arriba. Si no es así, se compara el hash. Y fíjense que aquí pasa algo muy interesante. Esta es mi parte más, me encanta esta sección. Aquí lo que está ocurriendo es que si el diccionario, se revisa que el diccionario no haya cambiado mientras se estaba revisando. Esto lo que está haciendo es, si las llaves cuando entró al método son iguales a las llaves que tengo en este momento y la llave es la misma, lo retorno. Si no, aquí hay una línea muy curiosa que es un goTo,
vuelve a saltar acá y vuelve a hacer todo otra vez. Porque eso significa que el diccionario cambió mientras estaba buscando. Es bastante cool. Bien, esto que está acá son ciertas optimizaciones que se hacen para que funcione mejor. Realmente, pues, no vale la pena adentrarse en esta parte porque es muy extenso. Pero en general funciona de esta forma. ¿Sí? Ahora hablemos sobre la razón del nombre extraño de la charla. Y es, vamos a ver aquí algo vamos a ver, no, aquí, no. Un segundo. Sí, aquí. Si yo les mostrara esto, x es igual a 200 y luego y es igual a 200 y luego digo que x es y, perdón, mayúsculas. Sorry. Estas cosas pasan. Ya. Sí, ya vi. Sí, es que live coding, tú puedes practicarlo 1000 veces, pero sale mal cuando estás mostrando. ¿Vale? True, ¿sí? Ahora, ¿qué tal si hacemos esto un poquito distinto? ¿Qué pensarían ustedes que resultaría hacer esto? ¿Qué creen que va a resultar al hacer clic aquí en Enter? ¿True o false? False. Ahora, cuando uno ve esto por primera vez y pues no tienes ideas, es como que voy a dormir. No sé qué está pasando. Ahora, la razón por esto es bastante genial. Python, para ser más óptimo, utiliza algo que se llama singletons. Estoy seguro que muchos saben qué es un singleton, pero un singleton es un objeto que está en memoria que se reusa cada vez que se iguala, que otro objeto se iguala. Es decir, básicamente es una dirección de memoria que se está ahorrando allí. Entonces, la otra razón por la que esto retorna false es porque estamos haciendo una comparación de la dirección de memoria. Is hace una comparación de la dirección de memoria y igual hace una comparación del valor. Si hiciéramos lo mismo, x igual a y, sí retornaría true porque tienen el mismo valor pero no la misma dirección. Este tipo de cosas es cool saberlas porque si no te vas a enredar. En algún momento te vas a enredar definitivamente. Ahora hagamos algo más interesante todavía. ¿Qué tal si cambiamos el código, lo compilamos y ahora hacemos que funcione eso que está ahí? Suena cool, ¿cierto? Entonces ahora vamos a buscar. Vamos a buscar esto. Small ints. Aquí. Esto ya lo había. Perdón, es que esto. Vale, esto. Es que ya estaba haciendo un experimento ayer, entonces se me olvidó borrarlo. Pero bueno. Originalmente esto es así. Aquí es donde se observa la definición en el código de por qué nos estaba ocurriendo esto de este lado. Si se fijan, está guardado en memoria todos esos, los enteros desde -5, small ints, negative small integers, hasta 257. La razón es porque para ahorrar memoria, simplemente para ahorrar memoria cuando se hacen declaraciones de enteros, simplemente para eso. Y si se fijan acá, bueno, mientras puedo hacer el cambio, vamos a ponerle un poco más. Esto. Y vamos a compilar esta cosa. Mis 8 GB pues tardan un pelín, pero mientras eso pasa, vamos a ver en qué lugar del código se está haciendo realmente se está realmente alocando esa memoria de manera que cuando se vaya a utilizar, pues ya esté ahí. Y es aquí. Y aquí está la razón. The integers that are preallocated are those in the range from estos dos. Y aquí está en memoria guardado esto que está acá. Entonces, como ven, todo, aunque parezca una locura al principio, cuando uno le pasa por primera vez, todo tiene una razón. Y está, a veces puede ser difícil de conseguir, pero es cuestión de buscar. Mis 8 GB todavía no han terminado, pero ok. Esperemos a que mis 8 GB terminen.
Sí, esto, por supuesto, no ocurriría. Ok, este error, ignórenlo, es básicamente porque no tengo algunos requerimientos para compilar una parte, pero realmente sí lo puedo ejecutar. Esto voy a... creo que se ve, // aquí estás. Y esta es la versión... ok, esta es la versión que está en master de CPython. Entonces voy a... Ahora hagamos lo mismo, x es igual a 300 y y es igual a 300 y x es y. Ahora sí, porque hicimos un cambio en el código directamente. Entonces, genial, esta es la razón del nombre de la charla. A veces las cosas pues tienen una razón. Ok, ahora sigamos. Todo esto es por si no funcionaba nada, entonces... Ahora hablemos... Ok, ahora hablemos sobre la filosofía. Ahora hablemos sobre la filosofía de Python. Python, y bueno, realmente todos los lenguajes tienen una forma correcta de hacer las cosas. Este es el Zen de Python, nuestro Zen, nuestra Biblia. Todas las cosas deberían ser sencillas y evitar complejidad, ¿sí? Cuando uno quiere ponerse a revisar qué es lo que está pasando por debajo, es importante tener en cuenta este tipo de cosas. Y primero revisar esto, primero entender qué está ocurriendo y antes de ir a revisar el código, pues entender este tipo de cosas. Y, por supuesto, si se quiere hacer algún cambio al código, entender muy bien de dónde viene la filosofía, por qué las cosas funcionan de cierta manera, leer los PEPs. Leer los PEPs es una manera de mantenerse actualizado con las cosas que están ocurriendo y con las discusiones que están pasando. Incluso los PEPs que no se han aprobado, por qué no se han aprobado. Eso todo es importante saberlo. Y esta es casi mi página favorita sobre Python. Y aquí hay muchas preguntas y respuestas de los core developers a cosas que parecen un poco extrañas. Revísenlo, es bastante interesante. Entonces, es una fuente bastante cool de información. Ahora hablamos sobre cómo contribuir a Python en general, compiladores, por supuesto. Ok, no solamente compiladores, sino hay muchas otras maneras de contribuir. Traducciones, comunidades, enseñar, eso también es parte importante, pero si se quiere contribuir específicamente a código de Python o ni siquiera de Python, de cualquier cosa que les guste, lo principal es, por supuesto, ir a la guía de desarrollo y buscar tutoriales. Siempre, sobre todo sobre este tipo de cosas tan profundas, no suele haber tanta información, pero sí se consiguen. Este tutorial que está acá, de Real Python, es bastante cool y pues da un overview bastante interesante y vale la pena leerlo. Es un poco extenso, pero vale la pena leerlo porque uno entiende ciertos comportamientos que de otra manera será complicado. Y da una manera sencilla de entrar a revisar el código. Y por supuesto, si quieren ir un poco más allá, entender sobre compiladores, y este libro el enlace al libro está en la presentación, también es importante, ¿sí? Y pues gracias, eso es una pequeña introducción